Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. El día de hoy estaba platicando con Belisario, el dinosaurio, y estábamos viendo de dónde viene exactamente la Navidad. Porque imagínense la antigua Roma hace muchos años. Salen a la calle, las escuelas están cerradas, los edificios están cerrados por celebración, las calles están decoradas con diferentes guirnaldas y los banquetes se alargan y hay una dotación muy generosa de vino y de comida para todos. Incluso los roles se invierten y ahora tenemos a los esclavos haciendo de los amos y los amos haciendo de los esclavos. El ambiente está relajado, hay mucho optimismo y mucha festividad. Pero no sé ustedes, suena muy similar al ambiente que suele existir en la Navidad moderna. Pero no, en este caso se trata de Saturnalia. Es la fiesta más ruidosa y más esperada de la antigua Roma, que es un carnaval completo en honor de Saturno, el dios de la agricultura y de los tiempos dorados. La Saturnalia tiene sus raíces en el siglo III a.C. y, según la tradición, en el año 217 a.C. instaurada oficialmente. Y todo surge porque habían tenido una derrota terrible frente a Cartago en el lago Trasimeno. Entonces la moral estaba por el suelo y dijeron: necesitamos una celebración mínimo para que la gente se le pase esto que acaba de pasar. Así que el 17 de diciembre, que era la fecha en donde tenían la consagración con Saturno, dijeron: vamos dejando unos 3 días para celebrar esto. En el foro romano tenían un gran banquete, reunían a la gente y era para decir: vamos a darle gracias por la agricultura y por todo lo que nos ha traído Saturno. Y ya la gente se alocaba, se iba al banquete, se iba al vino, se volvían locos y a la gente le gustó un poquito esta celebración y dijeron: ¿por qué no lo hacemos un poquito más largo para tener más tiempo para divertirnos? Así que ahora se extendió completamente y duró del 17 de diciembre al 23 de diciembre. Y ya ni siquiera los emperadores pudieron contener la euforia, porque por ejemplo teníamos a Augusto que dijo: celebremos pero solamente 3 días, y no lo logró. Y luego Calígula llegó y dijo: está bien, les doy 5 días, pero como que la gente tampoco le hizo mucho caso. Y ya al final tuvieron que ceder por costumbre popular y fue una celebración que oficialmente se cerraba a los 5 días, pero que la gente continuaba celebrando un poquito más. Así que oficial 5 días, extraoficial una semana. Y ahora, ¿en qué consistía realmente Saturnalia? La sociedad romana, que era muy rígida, volteaba totalmente las reglas. Decoraban sus casas con guirnaldas y con diferentes plantas, ponían velas para celebrar la luz en pleno solsticio de invierno y le hacían ofrendas a Saturno, un dios que los romanos identificaban con el dios griego de Cronos. Y esto les remontaba a esa edad dorada donde había abundancia y que reinaba la igualdad. Durante este periodo también era un tiempo donde los esclavos se liberaban un poco de las expectativas sociales que tenían y podían incluso sentarse en la misma mesa que sus amos. Que esto podía variar de casa a casa porque había adultos amos que no permitían que sus esclavos cenaran con ellos, había otros que tal vez sí, había otros que solamente los niños podían hacer este intercambio de roles. Ya dependía de cada familia qué les gustaba y qué no. Incluso de vez en cuando se agarraban al azar a algún rey para que diera órdenes al azar y se convertía por un periodo muy corto en una persona con muchísimo poder. Y no suena mal. Y muchas cosas que normalmente estarían mal vistas por este periodo de tiempo tenían permiso de experimentar. Jugaban y bebían y bailaban desnudos en la calle y no pasaba nada. Había cantos, había risas y el típico saludo Io Saturnalia, que era viva Saturno. Era bastante licencioso este festival porque mucha gente se salió un poquito del huacal, que incluso algunos poetas decían que era algo horrible. Séneca, por ejemplo, un filósofo estoico, como si las Saturnales fueran algo distinto a un día de trabajo. Y Séneca también decía: antes diciembre duraba un mes y ahora dura todo el año. ¡Qué horror! Incluso Plinio el joven, cuando comenzaban todas estas celebraciones en diciembre, él agarraba sus cosas y se iba a otro lugar, ya dejaba que sus sirvientes y que el resto de la gente en su villa pudieran celebrar como quisieran, porque él prefería tener un poco de paz. Hay algunas características de estas celebraciones que empatan mucho con las que conocemos en Navidad. Por ejemplo, el intercambio de regalos. Y entre ellos estaban también las velas para celebrar justamente esta abundancia y la luz de Saturnalia. También otros tipos de regalo eran unas figuras de barro pequeñitas que, aunque eran baratas, eran muy simbólicas y era una forma de mostrar cariño a las personas que querían. Ya dependiendo cómo te llevaras con otras personas, pues podías ponerle algo de galletita y hacer algo un poquito más lujoso, o como el mismo emperador Augusto decía, él prefería los regalos sencillos. Y era una época en donde tanto ricos
dueños y amos como esclavos y pobres podían celebrar. Entonces no era de sorpresa que tanto las escuelas como los edificios gubernamentales cerraran. Era una especie de anarquía sagrada, entonces se respeta y ya. Entonces ahorita que están escuchándolo ustedes, comida, regalos, árboles adentro de las casas, no sé si les suena algo familiar. Con todas estas tradiciones, Saturnalia se parece bastante a Navidad y podrías incluso decir que es el precursor oficial. Muchas de estas tradiciones son similitudes paralelas con las que tenemos en Navidad. El intercambio de regalos, que es una muestra de buena voluntad, luces y diferentes decoraciones para mostrar que había vencido la luz sobre la oscuridad, banquetes y comilonas, que tal vez antes era un exceso, pero ahorita es un poco para reunir a la familia y tener comida para compartir, y permisividad y bromas. Así que tal vez eso no es una de las tradiciones más similares a la Navidad actual, pero tenemos por ejemplo el muñequito que está en la rosca de Reyes, y también existió esta fiesta, por ejemplo el Rey de los Locos, que se menciona en el libro de Víctor Hugo, en Nuestra Señora de París. O sea, en resumen, muchas de estas celebraciones que se tenían ya en el Imperio Romano de Saturnalia se fueron convirtiendo poco a poco a lo que conocemos hoy como Navidad. Pero, ¿de dónde viene esta transición? La respuesta a esto está en el siglo IV a.C., en donde un emperador romano dice, bueno, si no puedes contra ellos, úneteles. A medida que el cristianismo se iba propagando en el Imperio Romano, las autoridades eclesiásticas se toparon con un reto bastante práctico. ¿Cómo le hacemos para que personas que han celebrado este tipo de fiestas paganas se conviertan o comienzan a practicar las festividades cristianas? Porque antes los cristianos realmente no celebraban el nacimiento de Cristo, más bien tenía prioridad las Pascuas y la resurrección de Cristo. Primero, otro festival pagano vino a sumar fuerzas. En el año 274 después de Cristo se celebraba Sol Invictus, y el emperador Aureliano instituyó otro día de celebración llamado Dies Natalis Solis Invictis, que se traduce a Día del Nacimiento del Dios Invicto. Y este día caía nada más y nada menos que el 25 de diciembre. Y era una celebración al Dios que volvía a renacer. Y dado que Saturnalia ya celebraba el regreso del sol y de la luz, esa cercanía con el 25 de diciembre ya era bastante conveniente. Ya para finales del siglo III, pues los romanos ya tenían una semanita completa para celebrar Saturnalia y además cerraban con broche de oro con Sol Invicto. Cuando el emperador Constantino, que siempre había sido muy devoto al dios Sol, se convirtió al cristianismo, pues dijo, yo creo que podemos hacer algo aquí para ahora adorar a Dios. La religión cristiana, que ahora era lícita, se convirtió en el centro y él aprovechó esta fecha para que se celebrara específicamente el más grande dios que había tenido. Y él, muy pragmático, pues dijo 25 de diciembre, vamos a celebrarlo todo aquí. Y ya durante el papado de Julio I, ya en el año 336 después de Cristo, pues ya agarraron y dijeron 25 de diciembre es donde vamos a festejar el nacimiento de Cristo. Y ya teniendo estas dos fechas en el mismo día, era mucho más fácil atraer a algunas personas paganas a que ahora creyeran en esta nueva religión, porque ellos probablemente seguían celebrando como siempre lo hacían y era, bueno, pues ya son las dos al mismo día, está bien, tomamos algunos elementos de los dos. O los que eran creyentes o los que se convirtieron creyentes, pues no dejaban de celebrar algo que posiblemente habían celebrado durante muchas generaciones, y la transición era mucho más amigable. Sí, Saturno fue destronado y entró Cristo. Ya un poco con el juego de palabras, era el nacimiento del sol real, el verdadero Dios, el que eliminó a la oscuridad. Y muchas de estas cosas antes se aplicaban hacia Saturno. Y bueno, esta sustitución no pasó de la noche a la mañana. Muchos romanos siguieron celebrando sus viejas costumbres y con el tiempo se fue convirtiendo en una especie de híbrido. Entonces sí, en la mañana te ibas tú a tu misa de gallo y luego tenías celebraciones muy poco sacras. Y la iglesia en este tiempo toleró y aceptó muchas costumbres paganas para que fuera siendo más sencilla la transición. Nada tontos. Velas, cantos, comida, regalos se fueron incorporando poco a poco. Y el resultado fue sumamente eficaz. Diciembre 25 se convirtió oficialmente en la fecha del nacimiento de nuestro Señor. O sea, marketing brillante. Ya para el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I declaró que el cristianismo iba a ser la religión oficial y después ya no iba a permitir los cultos paganos. Y desde entonces Saturnalia perdió su estatus público. Ya no se celebraba oficialmente y abiertamente en las calles de Roma y ahora lo que se celebraba era la Navidad. Al principio, si tú querías celebrarlo, pues era en privadito en tu casa, pero con el tiempo cada vez más se fueron perdiendo estas costumbres. La iglesia
fue domesticando poco a poco el espíritu de Saturnalia para convertirlo en lo que conocemos el día de hoy. Y esta parte de diversión realmente nunca pudo ser erradicada. Entonces, las misas de gallo y los sacrificios tempranos se fueron cambiando, pero la parte de las comidas y otras partes que eran emblemáticas de Saturnalia se fueron cambiando para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así, en el siglo XXI, muchos cristianos, a veces incluso sin saberlo, siguen repitiendo algunas tradiciones que hace muchos milenios fueron celebradas en la antigua Roma. Incluso un poquito del espíritu consumista y festivo, que era un poco de esta comilona que podía pasar en los banquetes romanos. Y aquí Séneca probablemente estaría repitiendo: diciembre parece que dura todo el año. Pues porque tenemos celebraciones que comienzan los descuentos desde octubre y ya para mediados de año nos están diciendo de otras ofertas para que vayamos pensando en cómo vamos a comenzar el siguiente año. Y así como los romanos levantaban sus copas y decían yo Saturnalia, pues ahora levantamos las copas y decimos Feliz Navidad. Y de alguna manera, tal vez sin saberlo, seguimos conectados a una parte de la historia muy importante y ahora muy famosa en casi todo el mundo. Así que Feliz Navidad y muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. No olviden que si tienen recomendaciones de otros personajes, pueden hacerlas llegar a nuestras páginas de TikTok y de Instagram. Así que felices fiestas y feliz Saturnalia.